¿Por qué? Porque lastimosamente el hígado graso no alcohólico no tiene un tratamiento farmacológico definido. Eso se los adelanté ya en la anterior clase. Estábamos viendo todo lo que era la fisiopatología y la clínica. No tiene una pastilla, no tiene una inyección, no tiene un medicamento que vaya dirigido en sí a disminuir el porcentaje de grasa en el hígado como tal. ¿Sí? No es como en la presión arterial alta, que hay una pastilla que hace la bajar, o como en la diabetes, que tenemos una serie de medicación para bajar el azúcar y controlarla. No hay eso en el hígado graso, no existe hasta el momento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para el manejo del hígado graso? Uno, revertir la historia natural. ¿Qué quiere decir? Impedir que la evolución de esta enfermedad llegue desde la fibrosis inicial en F1, F2, que son las instancias iniciales de fibrosis, hasta los estadios de fibrosis avanzada, concluyendo en un grado de cirrosis hepática con todas las complicaciones que previenen en una cirrosis hepática. ¿Sí? El segundo objetivo es mejorar la actividad inflamatoria. ¿Por qué? Porque esta grasa que veíamos en la anterior clase, vimos cortes histológicos de cómo se veía la grasa dentro de los hepatocitos. Esta grasa lo que va a producir es inflamación. Y es así que esta inflamación persistente, que no se modifica en el tiempo, va a llegar al grado de fibrosis. Y el tercer objetivo, mejorar la fibrosis. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo al final está dirigido a disminuir la injuria que provoca el exceso de grasa en el hepatocito. Ese es el objetivo del tratamiento. Y como les decía, no existe una pastilla o un medicamento mágico o dirigido exclusivamente a mejorar la grasa dentro del hígado. Es así que existen una cantidad enorme de medicamentos que aún se encuentran en estudio, que aún se encuentran en ensayos, probando cuál de ellos tiene cierta eficacia en todos estos objetivos que hemos visto al iniciar la clase. ¿Sí? Porque antiguamente se usaban los protectores hepáticos. Ya se vio que eso no tiene ningún tipo de incidencia en la mejoría de la fibrosis hepática. Luego se empezaron a usar medicamentos para el control de la glucosa. Aún sin ser el paciente diabético, se usaban algún tipo de antidiabéticos como piolitazona o metformina. ¿Sí? Luego de eso se empezaron a usar vitaminas del tipo de vitamina E. Ahora se continúa usando todo esto, pero con ciertas limitaciones y ciertas indicaciones muy precisas en cierto grupo de pacientes. ¿Sí? Entonces, todos estos ensayos, ¿cuál es la desventaja que tienen hasta el momento? Son estudios no controlados o controlados de escaso poder, tienen poco seguimiento, pocos años, en una poca población. ¿Sí? Los endpoints son blandos, es decir, van dirigidos a mejorar o a verificar que la mejoría de elevación de la LT en el hepatograma o la mejoría de la esteatosis dentro de la biopsia hepática cuando se puede realizar una biopsia hepática, o hay ausencia de endpoints duros, es decir, ver el grado de mejoría en los pacientes cirróticos y el grado de disminución en la tasa de mortalidad en estos pacientes con estos medicamentos que continúan en ensayo. Por lo tanto, todos estos estudios hasta el momento tienen resultados insuficientes como para apoyar cierto medicamento en sí para tratar el hígado graso.
Entonces, ¿cuál sigue siendo el tratamiento de primera línea para el hígado graso? ¿El estándar actual sigue siendo el tratamiento con ejercicio y dieta del síndrome metabólico? Es la pregunta. Y el de la insulina resistencia, que decíamos que va de la mano con el hígado graso. O uno específico del hígado graso, como les decía, piolitazonas, vitamina E. ¿Cuál de estos podría ser? ¿Sí? Entonces vemos que dentro del tratamiento está lo no farmacológico y lo farmacológico. Desde el punto de vista no farmacológico, va dirigido a la pérdida de peso y la mejoría en la dieta. Y es lo que le digo siempre a los pacientes en el consultorio. Cuando hablamos de pérdida de peso, no quiere decir que el paciente se tiene que matar de hambre, chorrearse y bajar 20 kilos en un mes para el siguiente control conmigo en el consultorio. ¿Sí? Porque no soy yo quien va a vivir con el paciente, es su hígado que va a vivir con el paciente. Y este descenso abrupto de peso no va a provocar ningún tipo de mejoría, ¿sí? Histológicamente hablando. Capaz el paciente se va a sentir mejor porque estéticamente se va a ver mejor el mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que existe un efecto de rebote y hasta que el organismo se adapta al descenso de peso que debe ser gradual, si este no es así, si es abrupto, no hay el fenómeno de adaptación y el hígado produce mayor cantidad de grasa aún con descenso de peso. ¿Por qué? Porque no ha sido de manera gradual. No ha habido el momento de ir actuando de a poco con este descenso de peso. Y en lo que se refiere a la dieta, esto igual no quiere decir que deje de comer el paciente. El paciente tiene que aprender a comer. Hay que reeducarlo para comer. Y existe la teoría de que dejando de consumir grasa, el hígado graso va a mejorar. Acuérdense que vimos en la fisiopatología que estas micelas de grasa que existen en los hepatocitos se producen principalmente a raíz de el exceso de triglicéridos, que es un tipo de grasa, pero que se sintetiza a partir de qué? A partir de los carbohidratos excedentes en nuestro organismo que no son gastados, que no son utilizados en nuestro metabolismo. ¿Está? La otra parte del tratamiento es la actividad física. Esta es otra cosa. Al paciente se le debe pedir que empiece con actividad física aeróbica, de a poco, 2 a 3 veces por semana, no más de 15 minutos por sesión, ¿sí? Y tiene que ser aeróbica. No pueden empezar con ejercicios de peso, porque esto no le va a ayudar con lo que nosotros necesitamos. El peso dentro del primer mes tiene que tener un descenso aproximadamente entre el 5 y el 15% de su peso total, ¿sí? Y por último, la cirugía bariátrica, que está indicado en pacientes con otros factores de riesgo y con obesidad mórbida sobre todo. La cirugía bariátrica tiene una resolución de la esteatosis del 84% en los pacientes con buenas respuestas. Tiene eliminación de la balonización, y la balonización, acuérdense que son esos balones de grasa que teníamos entre un hepatocito y otro. Disminución de la fibrosis hasta en el 75%. ¿Sí? Esto con distintos porcentajes según las distintas series que estamos viendo, desde el 2007 hasta el 2015. Y cuando hablamos del descenso de peso, ¿qué es lo que se busca? ¿Sí? Lo que se busca es principalmente mejorar el grado de fibrosis que tenemos en el paciente. Esto se va a conseguir con un descenso de peso de manera gradual. Mayor del 10% hay mejoría de la fibrosis, mayor del 7% hay mejoría del NASH, mayor del 5% se sugiere que podría haber mejoría del grado de inflamación o balonización hepatocitaria. Y cuando este descenso de peso es mayor del 3%, estaríamos con la mejoría del grado de esteatosis. ¿Ah? Y ya viendo la parte de lo farmacológico, no está indicado cuando se trata de un hígado graso simple, sin ningún tipo de factor de riesgo o alteración que acompañe. ¿Tá?
En este paciente solamente indicamos el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Repito, porque no hay un tratamiento dirigido a mejorar la grasa del hígado, sino todas las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hígado graso, pero no es diabético, no es hipertenso, no es dislipémico, no tiene sobrepeso, es como decir el paciente con hígado graso flaco, que parece que es como un perro verde, ¿no? Pero no es así, es mucho más frecuente de lo que se cree. ¿Está? Entonces, en ese paciente no está indicado iniciar ningún tipo de terapia farmacológica. En el NASH, sí, cuando ya hay un hígado graso con presencia de inflamación o de fibrosis, ahí sí. Pero recuerden que hasta ahora todo es experimental, ¿sí? Aún con ensayos clínicos. ¿Ya? Es así que tenemos el gran combo del paciente con hígado graso. ¿Ya? Tenemos el síndrome metabólico y el NASH, que es como la presentación hepática dentro de lo que es el síndrome metabólico. ¿No? Entonces, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Si el paciente tiene insulinoresistencia o tiene sobrepeso o tiene diabetes, podemos ofrecerle metformina. Podemos ofrecerle piolitazona. ¿Ya? Si el paciente es hipertenso, podemos ofrecerle metformina y podemos ofrecerle los antihipertensivos. Si el paciente tiene un NASH y es dislipémico, le podemos ofrecer estatinas, omega 3, fenofibratos, besafibratos. Si el paciente tiene NASH, ¿sí? Y es varón y no tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia, no tiene ecografía prostática con alteraciones, no tiene un PSA alterado o elevado, ahí podemos indicar vitamina E. ¿Sí? Si el paciente tiene cualquiera de los factores respecto a la próstata que he mencionado, ahí ese paciente no es candidato para vitamina E. ¿Sí? Y si no es dislipémico, no es hipertenso, no es diabético, no le ofrecemos nada más que el tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Si es mujer, le podemos dar vitamina E sin ningún tipo de problemas, no tiene ninguna contraindicación. ¿Esto por qué? Porque hay estudios que han demostrado que los varones con antecedentes familiares de cáncer de próstata o con valores de PSA o ecográficos alterados respecto a la próstata, podrían evolucionar en algún tiempo con algún factor de riesgo para producir una neoplasia prostática. Entonces, no está indicado en este grupo el tratamiento. ¿No? Ahora, en el congreso que estuve la semana pasada, el Congreso Argentino de Hígado, hay una tendencia nueva que aún está en estudio, ¿sí? Que es el uso de estatinas en la población con hígado graso en general. Decía uno de los disertantes, que es del Hospital Clínic de Barcelona, que tiene un staff de hepatología bastante importante, con muchos estudios realizados. Decía que en un paciente con hígado graso, ya que no hay mucho que ofrecerle y se ha visto que no tiene ningún tipo de efecto secundario adverso, les podríamos ofrecer estatinas a todos los pacientes con hígado graso. Hombres, mujeres, con o sin dislipemia, con o sin sobrepeso, con o sin factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor del uso de las estatinas siempre fue la injuria hepática. Ellos realizaron un estudio en pacientes sometidos a tratamiento durante 18 meses aproximadamente, un grupo no muy grande, no más de 300 pacientes. Durante 18 meses con una dosis de 20 miligramos de estatina, simvastatina en este caso, que acá en nuestro medio no llega, pero el disertante decía que si tenemos en nuestro medio rosuvastatina, podemos emplear rosuvastatina. No decían nada de la atorvastatina. Se vio que estos pacientes no presentaron ningún tipo de injuria hepática durante el tiempo de uso de estatinas, ¿sí?
En un grupo pequeño se vio que presentó elevación de la CK como manifestación de un tipo de miositis. Y en el resto de los pacientes no presentaron ningún tipo de efecto adverso. Y sí se vio cierto grado de mejoría respecto a los valores del laboratorio en el hepatograma y la disminución de la insulinoresistencia determinado por un laboratorio de una insulinemia basal. ¿Sí? Entonces, eso, como les digo, aún está ahí entre líneas. ¿Sí? Como la mayoría del tratamiento que todavía está en ensayos. Entonces, como conclusión, es el NASH un simple observador del escenario clínico en general del paciente con síndrome metabólico. El hígado graso puede incluirse en los scores pronósticos de enfermedad cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque los pacientes con hígado graso, independientemente del grado de fibrosis que tengan o no, la mayor tasa de mortalidad es por eventos cardiovasculares. No es por cirrosis hepática ni por ningún tipo de problema hepático. Se mueren por infartos, ¿sí? Se mueren por accidentes cerebrovasculares, no se mueren por problemas hepáticos. ¿Dónde nace el proceso inflamatorio? Lo que decíamos en la anterior clase. Es la insulinoresistencia la madre de toda esta patología. ¿A qué pacientes tendríamos que biopsiar? Recuerden que les decía, es difícil ofrecerle una biopsia a un paciente diciéndole, tengo que sacarle un pedacito de su hígado para mandar a analizar y ver si es hígado graso. Y si es hígado graso, no hay ningún tratamiento dirigido a esta enfermedad. Le voy a mandar a hacer dieta, le voy a mandar a hacer actividad física, le voy a dar ciertos medicamentos que aún están en ensayo. Entonces, esto hay que verlo mucho con pinzas. Bueno, en nuestro medio no tanto, porque de acá la parte de biopsia no se realiza, ¿no? Con frecuencia. ¿Y qué hacemos mientras esperamos la conclusión de estos estudios, ensayos y nuevas definiciones? Que ya salió la nueva definición. Les decía en la anterior clase, ¿se acuerdan? Ya no se llama hígado graso en sí, a seco, se llama, en lugar de NASH, se llama MAFLD, ¿no? Que MAFLDI, que son las siglas en inglés que significa, ¿qué significa? ¿Lo leyeron ya? MAFLD, MAFLDI. ¿No? Es patología hepática vinculada al síndrome metabólico, ¿no? Eso es el MAFLD. Pero, como decía un autor español la semana pasada, no sé si es el momento adecuado de cambiarle el nombre o cambiar la definición del hígado graso cuando aún con el nombre ya que conocemos hace años atrás de hígado graso, así, tal cual, a seca, sin otro tipo de agregantes, no hemos avanzado mucho respecto al diagnóstico, no hemos avanzado mucho respecto al tratamiento, no hemos avanzado mucho respecto a qué ofrecerle al enfermo para mejorar esto. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos estudios y definiciones? Actualmente la biopsia es esencial para el diagnóstico de NASH. ¿Por qué? Porque vamos a ver que histológicamente es lo mismo un hepatocito con hígado graso no alcohólico que en un paciente, como vamos a ver enseguida, con hígado graso de origen alcohólico. La única diferencia es el consumo o no de alcohol. No, recuerden que en la mujer más de 30 gramos por día y en el varón más de 60 gramos por día de alcohol. Las imágenes podrían diagnosticar eficientemente hígado graso, ecografía, elastografía, resonancia magnética con espectrofotometría. Si estos sistemas de puntuación reflejan el pronóstico a largo plazo y el potencial de carcinogénesis necesitaría ser investigado. ¿Por qué? Porque estos pacientes con hígado graso que llegan hasta el estadio de cirrosis, hemos visto que tienen riesgo de hacer hepatocarcinoma como cualquier otro origen de cirrosis hepática, por virus B, por virus C, por hemocromatosis, por déficit de alfa-1 antitripsina, por alcohol, por autoinmunidad. Cualquiera sea la causa detonante que originó la cirrosis, pueden llegar a ser hepatocarcinoma igual que los otros, ¿sí?
sistema de score resultará útil si detectara de manera eficiente el hígado graso y resultara en la reducción de las muertes por enfermedad hepática que se espera en el futuro. ¿Sí? El enfoque entonces tiene que ser multidisciplinario de los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad hepática. No solo poner el foco en la especialidad de hígado, tratar de modificar agresivamente los factores de riesgo respecto a lo que es glucemia, hipertensión, insulinoresistencia, dislipemia, sobrepeso. Por lo tanto, el hígado graso debería ser manejado de manera interdisciplinaria por hepatólogos, cardiólogos, nutricionistas, el trabajador social para ver el contexto sociofamiliar del paciente en la casa, los grupos de autoayuda, el nefrólogo, el internista, el imagenólogo. ¿Ya? Hasta ahí es la clase de hígado graso no alcohólico. ¿Alguna pregunta? Antes que arranquemos con la otra. Nada, bien. La clase que vamos a empezar es enfermedad alcohólica hepática. Introducción. El alcohol es una de las drogas de abuso más comunes en el mundo. Es la tercera causa de muerte prevenible en Estados Unidos. Años de vida perdidos se calculan aproximadamente en 30 años y el abuso va de 4.6% y la dependencia aproximadamente del 3.8%. Asociado a enfermedad hepática aguda y crónica, puede desarrollar cáncer hepático, accidentes domésticos y laborales y muerte en accidente en vía pública. La enfermedad hepática por alcohol es una entidad caracterizada por un amplio espectro de enfermedad que va desde la estatosis a la esteatohepatitis, a la cirrosis y finalmente al hepatocarcinoma. El consumo crónico de alcohol, aproximadamente entre el 9 y el 95%, puede generar un hígado graso, el cual en un 20 a 40% va a evolucionar a una esteatohepatitis y que de estos, entre el 8 al 20%, van a desarrollar en algún momento de su vida cirrosis hepática. De este porcentaje, el 3 al 10% puede llegar a evolucionar a hepatocarcinoma, ¿sí? O cáncer hepático. Y aproximadamente el 90% de las personas que consumen más de 60 gramos día de alcohol, también en consumos menores, puede estar presente el hígado graso. Esta enfermedad suele ser asintomática, es por eso que dejamos que evolucione y siga su historia natural hasta el grado de fibrosis avanzada o de cirrosis. ¿Por qué? Porque el hígado no duele. Pese a lo que todo el mundo dice, la famosa patada en el hígado y que me duele, el hígado no duele. Si doliera, sería una bendición, porque seguramente muchas enfermedades hepáticas fueran diagnosticadas antes de que estén mucho más evolucionadas, porque el paciente capaz asistiría a la consulta de manera más prematura. ¿Sí? Pero como no duele, no pasa nada, hasta que estamos en un grado de fibrosis avanzada o de cirrosis. La enfermedad por hígado graso de origen alcohólico es reversible con la abstinencia después de 4 a 6 semanas de alcohol. La progresión a la fibrosis y cirrosis en el 5 al 15% de los pacientes puede llegar a presentarse a pesar de esta abstinencia indicada. Recuerden que no todos los organismos responden de la misma manera. Entonces, la hepatitis aguda por alcohol es un síndrome clínico caracterizado por la injuria hepática aguda inducida por un consumo crónico y exacerbado de alcohol, con una alta mortalidad a corto plazo. ¿Sí? Es así que tenemos en el espectro de enfermedad hepática crónica por alcohol, enfermedad hepática aguda por alcohol,
y enfermedad hepática aguda sobre crónica. Es decir, que ya sobre una hepatopatía crónica inducida por alcohol, ¿sí? Podemos llegar a presentar una falla hepática aguda sobre crónica. La fibrosis comienza por la zona perivenular, esto es más un poco de histología. Está influenciada por la cantidad de ingesta de alcohol, como les decía, es reversible, es asintomática, y los síntomas por descompensación cuando ya está instaurado el grado de cirrosis son ascitis, ictericia, hemorragia digestiva alta de origen variceal y encefalopatía hepática. Entonces, la probabilidad de desarrollar enfermedad progresiva o cirrosis inducida por alcohol tiene factores asociados, como por ejemplo, presencia o no de hepatitis virales de tipo virus B o virus C, ¿sí? Sobrecarga de hierro, sobrepeso, obesidad, lo que decíamos, ¿no? Hace un momento atrás, factores genéticos, sexo, la dosis de abuso de alcohol, el tipo de alcohol, la duración de la exposición al alcohol, ¿sí? Y la etnia o raza. La cantidad de alcohol ingerida es el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad hepática por alcohol. El consumo mayor a 30 gramos por día aumenta el riesgo en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Pero lo que está establecido es que el consumo de alcohol de 30 gramos en la mujer y de 60 gramos en el varón son los datos establecidos para poner en zona de riesgo para el desarrollo de enfermedades hepáticas crónicas. De estos, el 5.5% desarrollará enfermedad hepática. Los consumidores de vino presentan menor riesgo relativo de desarrollar enfermedad hepática que los de cerveza y bebidas espirituosas. El consumo con las comidas disminuye el riesgo con respecto al consumo solo. En cuanto al género, el sexo femenino es 2 veces más sensible a la toxicidad hepática por alcohol, pueden desarrollar cuadros más graves con dosis más bajas y con menor duración con el consumo, y por lo tanto hay una mayor susceptibilidad en el sexo femenino. Las hipótesis para que esto suceda son que tienen menor índice de masa corporal, ¿sí? Mayor proporción de la grasa corporal en las mujeres, la presencia protectora, entre comillas, de los estrógenos, que aumentarían la permeabilidad intestinal, que aumentarían la regulación de receptores para endotoxinas dentro de las células de Kupffer, con aumento de los factores de necrosis tumoral. Respecto a la etnia, los hombres afroamericanos e hispanos tienen mayor porcentaje de desarrollo de cirrosis, los hombres hispanos tienen mayor mortalidad por cirrosis. Respecto al estado nutricional, la mortalidad aumenta en proporción directa con el grado de malnutrición o desnutrición proteica calórica. El 80% de los pacientes con desnutrición severa por abuso de alcohol. La sustitución de calorías de la dieta por las vacías aportadas por el alcohol, la mala digestión, el aumento del catabolismo proteico esquelético y visceral, las anormalidades del metabolismo lipídico, el aumento del estrés oxidativo por depresión de antioxidantes endógenos como las vitaminas A, vitamina E y C, el déficit de tiamina, folatos y piridoxina, traducidos como anemia y alteraciones cognitivas, ceguera nocturna, la obesidad y sobrepeso asociadas a un mayor riesgo de disfunción hepática por alcohol. Factores genéticos y ambientales. Los hijos de alcohólicos adoptados tienen mayor tasa de dependencia de alcohol que los niños adoptados de padres no alcohólicos, polimorfismos de los genes implicados en el metabolismo de alcohol, en aquellos que regulan la liberación de citoquinas. Hepatitis C. Más del 70% de los pacientes con hepatitis C tienen historia de abuso de alcohol. Más del 30% de los pacientes con disfunción hepática por alcohol presentan hepatitis por virus C crónico. Acelera la progresión de hepatitis crónica a cirrosis.
¿sí? El RNA para hepatitis C, es decir, la carga viral de hepatitis por virus C es mayor en los pacientes bebedores habituales que en los pacientes bebedores infrecuentes. El alcohol aumenta el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes ya portadores de hepatitis C. Diagnóstico. Obviamente, historia de consumo y abuso de alcohol, evidencia de enfermedad hepática y un laboratorio que acompaña. Las pruebas bioquímicas demostraron ser menos sensibles para detectar consumo que los cuestionarios de abuso, ¿sí? Pero estos cuestionarios son útiles en los pacientes con recaídas. Estos son partes de los tests que se realizan al momento de la evaluación de los pacientes con abuso de alcohol. Esto no es para que se lo aprendan, es para que lo conozcan solamente, ¿sí? ¿Por qué era? Ahora no tanto. ¿Por qué era importante todos estos tests? Porque hasta hace unos años atrás, en los países donde hay la posibilidad de llegar a un trasplante hepático, de acceder a un trasplante hepático, estaban fuera de lista los pacientes que tenían cirrosis hepática por alcohol y que tenían un periodo de abstinencia menor de 6 meses. Es decir, que el borrachito, por decirlo así de manera media fea, pero para que me comprendan, que tenía una abstinencia menor de 6 meses demostrada con todos estos test y todo el historial, por más que haya tenido un score que indique que tenía que subir en la lista de trasplante, se lo sacaba de la lista. ¿Por qué? Porque se decía que iba a ser un mal receptor de órgano, porque no iba a seguir el tratamiento inmunosupresor después del trasplante, porque no iba a tener una buena evolución y porque era como gastar un hígado de más, ¿sí? En alguien que no lo iba a cuidar. Esto ya modificó en varios países, casi a nivel mundial, donde ya el paciente con cirrosis hepática por alcohol, por más que no tenga demostrado los 6 meses de abstinencia, igual si tiene un MEL que indica que tiene que subir en la lista de trasplante, el paciente puede acceder al trasplante hepático, aún no cumpliendo con los 6 meses de abstinencia por alcohol, ¿sí? Bien, en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Elevación de AST y ALT, y pueden afectarse por otras enfermedades hepáticas concomitantes, como hemos visto. Sobrepeso, obesidad, hepatitis virales, como virus C, como ya vimos. Perdón. La relación AST-ALT mayor de 2, el 90% está relacionado al alcohol, ¿sí? La elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa tiene mayor sensibilidad que la AST y ALT para detectar el consumo de alcohol. ¿Sí? Es un marcador de estrés oxidativo asociado a mayor progresión de la enfermedad hepática. Y la elevación de la fosfatasa alcalina puede ser variable, puede estar o no estar y no tiene una significancia clínica en lo que respecta a la hepatitis por alcohol. Las alteraciones metabólicas como hiperglucemia, dislipemia y hiperuricemia son frecuentes. Las alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, hipomagnesemia también son muy frecuentes de encontrar. Alteraciones en la función hepática, alteraciones en el colesterol como hipocolesterolemia, hipoliminemia, alteraciones en los valores de TP y el INR también son muy frecuentes de encontrar cuando ya el paciente está en un grado de cirrosis hepática. Respecto a las hematológicas, una anemia con macrocitosis y trombocitopenia o plaquetopenia. Al examen físico puede ser normal o sugestivo de una cirrosis hepática avanzada, puede haber hipertrofia parotídea
contractura de Dupuytren, feminización o ginecomastia, spiders o arañitas, como las que estamos viendo aquí, ginecomastia, ¿sí? Las arañitas o spiders, las hipertrofias parotídeas, las contracturas de Dupuytren. Las manifestaciones extrahepáticas del abuso de alcohol son, dentro del sistema nervioso central, el síndrome de Korsakoff, que es amnesia retrógrada y anterógrada, la cefalopatía de Wernicke, que está principalmente manifestada como confusión y ataxia, demencia por alcohol, ¿sí? Esto para que sepan que existe, tampoco voy a pedir que se los aprendan, ¿no? Respecto al sistema cardiovascular, puede haber fibrilación auricular o palpitaciones, hipertensión, miocardiopatía dilatada, y respecto al hematológico, trombocitopenia y macrocitosis. En lo gastrointestinal, pueden presentar problemas de pancreatitis aguda o crónica, gastritis, esofagitis, hipertrofia parotídea, cáncer, miopatía por alcohol, necrosis aséptica de cadera, que esto se traduce como un dolor localizado a nivel de la articulación de la cadera, lipodistrofia, que es la redistribución aberrante de la grasa corporal. El diagnóstico imagenológico nos sirve para diagnosticar la presencia de enfermedad hepática, no tiene un rol en el diagnóstico de la etiología específica, nos ayuda a estudiar y descartar otras enfermedades acompañantes o concomitantes. El diagnóstico de hígado graso, cirrosis y hepatocarcinoma pueden ser sugeridos por ecografía debido a la ecoestructura que se encuentra el ecografista al hacer el barrido en el hígado. Puede ser sugestivo de cirrosis alcohólica como aumento del lóbulo caudado a nivel hepático y menor tamaño de los nódulos de regeneración. La biopsia hepática es el gol estándar y confirma el diagnóstico, evalúa patología asociada a esta y nos da datos de severidad y pronóstico. ¿Por qué? Porque es el dato preciso del grado de fibrosis en la que se encuentra el paciente. ¿Sí? El tratamiento es la abstinencia, ¿sí? Y esto es el punto más importante. Con la abstinencia hemos visto que mejora la histología, disminuye la presión portal y disminuye la progresión de fibrosis a cirrosis. Esta mejora puede ser relativamente rápida, desde las 4 a 6 semanas hasta los 3 meses de iniciada la abstinencia. El tratamiento, aparte de la abstinencia, puede ser farmacológico, con medicamentos que nos ayuden a soportar los periodos de abstinencia, intervenciones psicosociales, que eso tiene que ser para el paciente y el entorno sociofamiliar. El trasplante hepático, como les decía, que una vez el paciente llegó al grado de cirrosis hepática, ya actualmente es un candidato para la lista de trasplantes para recibir un nuevo órgano. Y si el hígado creciera en los árboles, el trasplante hepático sería el tratamiento de elección para los pacientes con cualquier tipo de patología potencialmente curable. Entonces, el tratamiento, resumiendo, se tiene que hacer validando ya un diagnóstico de hepatitis alcohólica por anamnesis, examen físico, laboratorios y interrogamos biopsia, ¿sí? El grado de severidad, manejarlo según los scores, que pueden ser el score de Mel o el score de Gas, ¿sí? Valorar mucho la importancia de mejorar la nutrición en estos pacientes, ya que vieron que los grados de malnutrición o desnutrición son un factor descompensante y de aumento de la morbimortalidad. ¿Sí? Como con cualquier otro paciente con cirrosis hepática por cualquier otro origen, vigilar o estar atentos a cuadros de infección, sobre todo si el paciente ha tenido ya historial de ascitis, vigilar grados de insuficiencia renal aguda, infecciones como peritonitis bacteriana espontánea y cuadros o episodios de hemorragia digestiva alta. ¿Está? Esto es parte del tratamiento farmacológico
con corticoides, ¿sí? Y cuando no hay ningún tipo de riesgo de mortalidad en el paciente, podemos dar pentoxifilina cada 8 horas y completar hasta los 28 días. La disfunción hepática por alcohol tiene un amplio espectro de injuria hepática que va desde la esteatosis simple a la cirrosis. Tiene una importante asociación con otras enfermedades hepáticas. La probabilidad de desarrollar injuria hepática va a depender de los múltiples factores, como decíamos inicialmente, la dosis de alcohol, el tipo de alcohol, la duración y el patrón de consumo de alcohol, los factores genéticos, las patologías relacionadas o asociadas, la raza del paciente, el género, si es hombre o mujer, entre otros factores. El diagnóstico se basa en la historia de consumo de alcohol, los hallazgos clínicos de enfermedad hepática y alteraciones de laboratorio. Los cuestionarios de abuso son una herramienta útil para detectar problemas relacionados con el alcohol. La biopsia hepática confirma el diagnóstico y nos da datos sobre patologías asociadas y nos establece el grado de severidad por el grado de fibrosis, desde 0 a F4. El tratamiento más importante es la abstinencia, que se intenta con un abordaje psicosocial del paciente y su entorno sociofamiliar, y en algunos casos con tratamiento farmacológico. El trasplante hepático es la terapia de elección en la disfunción hepática por alcohol en estadio terminal, ¿sí? Y ahí termina la clase. Salud. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí todavía? Estamos. Sí, doctora. Bien, me alegra. Ok. Bueno. Che, esos dos temas. ¿Y? ¿Escucho? Usted dijo en el anterior que no existía un tratamiento totalmente adecuado cuando es hígado graso, ¿verdad? Y en este caso, por alcohólica, que sí tiene tratamiento, sí está, ¿cómo le puedo decir? Que si tienes tratamiento farmacológico cuando es por alcohol, Sí. se trata con corticoides cuando el paciente está en una crisis de hepatitis aguda por alcohol. Más cuando ya el paciente está con una hepatitis crónica de origen alcohólico, como cualquier otro cirrótico, se maneja solamente prevenir los grados de descompensación de la cirrosis, como infecciones, hemorragias, ascitis, hiponatremias, encefalopatías, ¿no? Y lo que se aconseja es la abstinencia, así como el hígado graso no alcohólico, el pilar del tratamiento es dieta y actividad física. Acá en el hígado graso por alcohol, el pilar es la abstinencia. Cuando ya tenemos en hígado graso una hepatitis aguda por alcohol, que eso es otro tema, el tema que estaba a continuación, ahí sí tenemos lo que es el uso de corticoides y pentoxifilina, ¿no? Pero eso es otro asunto, eso es otro tema. Yo tengo otra pregunta, doctorita. ¿Qué sabe acerca del consumo de café? Yo escuché que algunos recomiendan su consumo cuando ya hay fibrosis hepática. No, no es cuando hay fibrosis hepática. El café, en realidad la cafeína, está recomendada en lo que es hígado graso no alcohólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque daría un efecto protector de la fibrosis. No mejoraría los grados de fibrosis. Es decir, el paciente con factores de riesgo, el paciente diabético, pero que no tiene hígado graso, por ejemplo, por decirlo así, el consumo de más de 3 tazas de café por día le daría un efecto protector para el desarrollo de hígado graso.
pero no quiere decir que ese diabético con hígado graso, con fibrosis de grado 2 o grado 3, va a regresionar su grado de fibrosis tomándose una jarra de café por día, por ser exagerado. ¿Ya? Eso es respecto al consumo de café. Ah, ya. ¿Ya? Daría un efecto protector. Igual que en la colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa se recomienda que en los pacientes ya diagnosticados con colitis ulcerosa consuman cafeína, porque daría un efecto protector para el desarrollo de cáncer de colon en un paciente con colitis ulcerosa. Pero no quiere decir que un paciente con colitis ulcerosa y que ya tiene cierto grado de displasia histológica en su colon y se toma una jarra de café por día, vaya a disminuir el grado de displasia. Ya perdería su efecto protector. Es algo similar, porque con el café, la colitis ulcerosa es lo mismo. Tanto para el hígado como para el colon, la colitis ulcerosa daría un efecto protector. ¿Sí? Pero no es que mejore la historia natural regresionando los grados de injuria. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bien, me alegra. Igual el café es delicioso. No tiene contraindicaciones. Para nada. Siempre. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Che? Nada. Al parecer no, doctora. Ya. Escúchenme. Yo ayer hablaba. ¿Julio está ahí? Julio, ¿estás ahí? Sí, doctorita, buenas tardes. Hola. Te desperté, Julio. No, ni idea cómo creen. Ya, no importa. Lo que hablábamos ayer, hoy les volví a avisar a la autorita Karina que respecto a la fecha del examen, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, cualquier fecha, cualquier semana, pero que sea el día miércoles. Le decía Julio, creo que el anterior examen lo tomamos un día viernes, para mí se me complicó de una manera increíble, porque tuve que hacer cambios en horarios y todo eso en el trabajo. ¿Ya? Entonces yo hoy le expliqué a la autorita que no tengo inconveniente de la fecha, la primera fecha, la segunda fecha, la tercera fecha, no importa cuándo, pero que sea un miércoles, en mi día que tengo establecido para la actividad con la universidad, ¿ya? Porque primero lo pusieron para el miércoles 15 y después pasaron otro rol que era para el martes 14. ¿No ves? Que así estaba. Sí, eso pasó, doctorita, estábamos viendo, doctorita, para moverlo para la fecha que está el endocrino, porque el endocrino es un miércoles y entonces le entraría justamente ahí bien. Uh-huh. Ya, eso me avisan, porfi. De todas maneras, si quedara, digamos, para el próximo miércoles, porque no me han contestado nada todavía, si quedara, qué sé yo, para el miércoles 15, los temas serían estos dos, ¿no? Los dos hígados grasos que tienen bastante materia ahí para estudiar. Y si no, si se moviera para la siguiente semana, el siguiente miércoles, que sería 22, si no estoy mal, ahí nos daría para avanzar un temita más, que ya sería la introducción a las hepatitis virales que quería hacer con hepatitis A, que es el tema más cortito y más sencillo. ¿Ya? Eso sería Ya, más. ya, Eso sí, sería más. doctorita, hasta mañana vamos a ver, chequear bien eso en dirección Ya, y yo creo que mañana ya se soluciona eso, doctorita. ya, porfa. Yo no es de fregona, ni de jodida, ni nada. Es solo que de verdad soy una estudiante perpetua y yo paro en cursos, en todo el año estoy haciendo cursos, estoy en cuestiones y ya tengo días establecidos para eso, aparte del trabajo, ¿no? Ya, no es por mala onda, sino que no me da, no puedo. ¿Listo? Claro, se entiende, doctorita, no se preocupe. Listo. Entonces, si fuera para el 15 el examen, son estos dos temas, que yo después te los voy a pasar por mensajito. Y si fuera para el 22, nos da para hacer hepatitis por virus A. Igual no va a ser gran cosa, ¿no? No es muy amplio el tema, no se preocupen de eso. ¿Listo? Sí, listo, perfecto, doctorita.
Muchas Quedamos. gracias. Ok. Quedamos. Chau, chau. Quedan libres. Hasta luego. Hasta luego, doctora.